partiendo de esa base, habría que preguntarse por qué la gente responde en los sondeos de que no ha mejorado su condición económica. Y yo creo que eso no tiene tanto que ver como el nivel absoluto. O sea, la marea ha subido y con la marea hemos subido todos, pero a todos nos importa cómo vive el vecino, cómo vive el de más allá y cómo vive el del barrio algo más rico y algo más pobre. Entonces hay algo de comparación con otros. Y en ese sentido las clases populares sienten que los de arriba han avanzado o han mejorado más que los de abajo, cosa que no es completamente verdad, porque si ven, se achica el segmento A de 5.5 a 5.2 y sube el segmento B, y sube mucho el segmento C, o sea que tampoco es completamente cierto eso. Yo hago una evaluación muy positiva del segundo gobierno del doctor Alan García. Creo que hay que evaluarlo en el contexto internacional en que se insertó la economía peruana en estos 5 años, como hubiera dicho Aya de la Torre, en el espacio y tiempo histórico. Hay que insertarlo en esa realidad. Y entonces, si vemos en la realidad económica internacional en la que se insertó este gobierno, pues vemos que del año 2006 al 2008, ¿verdad?, hubo vacas gordas, exuberancia irracional, crecimiento apoteósico en la economía mundial, pero claro, hubo una caída espectacular y ahora viene una recuperación que yo creo que es ficticia en la economía mundial. Yo creo que la economía mundial hace aguas por todos los lados, les voy a explicar después por qué. Entonces, ha habido casi 2 años, 2 años y medio muy malos, o sea, la mitad de gobierno. Y el Perú ha marcado una serie de récords positivos. Les voy a mencionar varios. En el año 2009, en el año 2008, 800.000 peruanos rebasaron la línea de pobreza. En el año 2009, uno de los peores registros de crecimiento, en realidad de caída de la economía internacional en 7 décadas, 300.000 peruanos rebasaron la línea de pobreza. En diciembre de 2008, cuando los mercados financieros internacionales estaban congelados, muertos, no alicaídos, muertos y mal enterrados, disfuncionales, el mayor banco peruano, el Banco de Crédito, tuvo el coraje de salir a los mercados de capitales y emitir 150 millones de bonos a 10 años. Y los emitió con éxito. El día 14 de diciembre del 2008, cuando no había instituciones ni gobiernos que podían salir al mercado. Otro récord. Pocas semanas antes, el entonces ministro de Economía, Luis Valdivieso, con ocasión de la asamblea anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington, D.C., en Estados Unidos, entre una muchedumbre de ministros de Economía y presidentes del Banco Central aturdidos, mal dormidos, a golpe de Valium y de aspirina, de cigarrillo y café, salió a anunciar a los medios que el Perú estaba planteando emitir un bono a 30 años. Claro, en ese momento solo te prestaban dinero si no lo necesitabas. Y el ejercicio era mostrar a los financistas, a los inversores institucionales, que el Perú era el macho que podía salir al mercado internacional y emitir un bono porque no necesitaba dinero. Pocas semanas después hubo un roadshow, o sea, Julio Velarde y Luis Valdivieso viajaron a las capitales financieras más importantes de Estados Unidos y Europa y explicaron por qué Perú podía emitir un bono. En el 2009 Perú fue una de 10 o 15 economías que no cayó en números rojos. No hubo inflación como la hubo continuó habiéndola en Brasil, en México, en Colombia, y tampoco deflación como la hubo en Chile, es decir, el año acabó con estabilidad de precios. No hubo que rescatar ningún banco, otro récord. No quebró ninguna empresa
grande, otro récord. No hubo un aumento significativo del desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Poco más tarde, Perú fue de los primeros países que emitieron bonos soberanos con éxito en los mercados internacionales varias veces. Un poquito más tarde, la agencia Moody's, que era la única que no le había dado el grado, la calificación de grado de inversión a Perú, le dio a Perú la calificación de grado de inversión. Cuando esas agencias estaban bajando la calificación de la mayoría de los deudores soberanos, sobre todo los países desarrollados. Entonces, si uno empieza a ver la secuencia de signos objetivos, uno no puede más que decir que este segundo gobierno del doctor Alan García ha sido un éxito. El crecimiento promedio va a ser de alrededor del 7% en los 5 años, considerando que el año 2009 fue solo 1%. Lo cual nos dice cuánto más ha tenido que crecer los otros años. Ha habido mucho dinero llegando a las arcas del sector público por los extraordinarios precios del oro, el cobre, la harina de pescado, etcétera, etcétera, pero el gobierno en general, salvo en los últimos 2 años, no se lo ha gastado, ¿no? Ha sabido ahorrarlo, y esos ahorros fueron los que ayudaron al Perú un poco a mantenerse durante la tormenta del 2008-2009. Entonces, ¿cuáles son los logros más importantes de este gobierno? Hay que considerar, primero, que el juicio hay que hacerlo, lo repito, en ese contexto internacional tan adverso que nos ha tocado vivir durante casi la mitad de este mandato. Por tanto, el juicio tiene que ser un juicio relativamente benigno, porque la condición externa era muy adversa. Yo creo que el primer logro ha sido mantener la estabilidad macroeconómica sin crisis de ningún tipo, cosa que pocos países han logrado. Y algo que, dada la desconfianza que tenía la población o parte de la población hacia el doctor Alan García por su desastroso primer gobierno, queda claramente reivindicado en cuanto a los logros en ese frente o esa debilidad que tuvo en el primer gobierno durante este segundo gobierno. Ha actuado con mucha prudencia en lo macroeconómico, en lo fiscal, en el gasto público, en respetar el orden del mercado, etc. Y eso le ha hecho ganar celebraciones y felicitaciones de fuera. Por ejemplo, en la reunión de los presidentes de América Latina con los presidentes de la Unión Europea el año pasado, el primer ministro de Grecia, Georgios Papandreou, se le acercó al presidente García a que le explicara cómo Perú había solucionado el problema de la deuda y cómo había solucionado los problemas económicos. Incluso me dijo alguien que participó en esa reunión que él estaba muy positivamente sorprendido de la admiración que había hacia el Perú, hacia el comportamiento de la economía peruana en estos años. Entonces, eso ha sido un logro, mantener la estabilidad macroeconómica en un contexto muy adverso y además mantenerla con crecimiento en el empleo, con crecimiento en la producción, etcétera, etcétera. El segundo logro ha sido la reforma de la educación. Yo creo que la reforma de la educación del ministro José Antonio Chang, José Antonio o Juan Antonio, José Antonio, como la canción, José Antonio Chang es probablemente la reforma más a fondo y más importante que se ha llevado a cabo desde la primera mitad de los años 90, que es cuando se hicieron las reformas económicas más duras en Perú. Y lo ha hecho con mucha sutileza, con mucha diligencia, con mucha habilidad. Los regímenes comunistas cayeron porque una economía sin incentivos, en una economía sin incentivos, la gente no trabaja igual
que en una economía con incentivos.